go. P1. Speechless, guys. Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera, por favor. Este fue uno de los momentos más emocionantes en la Fórmula 1. No solo porque Sergio Pérez acababa de ganar por primera vez, ni porque se había convertido en el primer piloto mexicano en conseguir una victoria en Fórmula 1 en más de 50 años, sino porque lo hizo en el momento más importante de su carrera, cuando más lo necesitaba. Checo estaba sin asiento para la siguiente temporada. Su propio equipo ya había decidido reemplazarlo y con el mercado prácticamente cerrado, esa era una de sus últimas oportunidades para demostrar que merecía seguir en la máxima categoría. Pero esa noche en Sakhir lo cambió todo, porque Checo no solo ganó, sino que lo hizo en una carrera que empezó de la peor manera posible, manejando un auto con el que las chances de ganar eran prácticamente nulas y protagonizando una de las remontadas más increíbles que se hayan visto en la Fórmula 1. Esta es la historia de la victoria imposible de Checo Pérez, la carrera que le dio su primer triunfo en la categoría y que terminó cambiando su vida para siempre. Para entender por qué esa victoria fue tan importante, hay que volver unos meses atrás, porque en ese momento Checo estaba viviendo una de las contradicciones más duras de su carrera. Pérez no llegó a Sakhir como un piloto acabado, al contrario. En 2020 estaba haciendo una de las mejores temporadas de su carrera con Racing Point, un equipo que ese año tenía uno de los autos más competitivos de la parrilla. Un auto tan parecido al Mercedes del año anterior que varios equipos los acusaron de haberlo copiado, hasta el punto de llamarlo el Mercedes Rosa. Y más allá de la polémica, había algo evidente: el auto funcionaba. Racing Point ya no era solo un equipo de zona media intentando sumar puntos cuando podía. Ahora era un equipo capaz de meterse en la pelea de arriba, de incomodar a McLaren, Renault, Ferrari e incluso a Red Bull en algunas carreras. Y, de hecho, tanto Lance Stroll como Sergio Pérez habían conseguido un podio durante esa temporada. Sin embargo, dentro de ese proyecto, Checo seguía siendo la pieza más importante. Era constante, cuidaba neumáticos mejor que nadie, sumaba puntos cuando el equipo los necesitaba y estaba teniendo el mejor año de su carrera en la Fórmula 1. Pero de pronto todo cambió. Mientras Checo respondía en pista, fuera de ella su futuro se estaba derrumbando. Racing Point estaba a punto de convertirse en Aston Martin, y para ese nuevo proyecto, el equipo decidió apostar por un nombre enorme: Sebastian Vettel, un 4 veces campeón del mundo. Entonces, el problema era evidente: si Vettel llegaba, alguien se tenía que ir, y ese alguien no iba a ser Lance Stroll. Porque Lance no era solo un piloto, sino que también era el hijo del dueño del equipo, así que el perjudicado tenía que ser Checo. Y eso era lo más cruel de todo, porque Pérez no se estaba quedando sin equipo por falta de rendimiento ni porque su nivel hubiera caído. Al contrario, se estaba quedando fuera de la categoría en su mejor temporada, y el timing tampoco ayudaba, porque cuando se confirmó su salida, el mercado de pilotos ya estaba prácticamente cerrado. La mayoría de equipos ya tenía definida su alineación, las opciones eran mínimas, y la más atractiva de todas parecía imposible. Por eso, cada carrera que quedaba ya no era solo una carrera más, sino que era una oportunidad para cambiar su futuro, para demostrar que todavía merecía un lugar en la parrilla. Por eso, Sakhir importaba tanto, porque Checo no necesitaba simplemente una buena carrera, necesitaba algo que fuera imposible de ignorar. Antes de Sakhir, Checo ya había tenido una gran oportunidad para demostrar que merecía seguir en la Fórmula 1. Sin embargo, esa oportunidad terminó de la forma más dolorosa posible. Una semana antes, en el Gran Premio de Bahrein, Pérez estaba haciendo exactamente la carrera que necesitaba. Había largado quinto, pero en la salida ganó 2 posiciones y se colocó tercero. Y entonces llegó uno de los momentos más dramáticos de la temporada: el accidente de Romain Grosjean. Impresionante, con fuego allí. Uy. Impresionante lo que pasó. Va a haber... Qué imagen esta, caray. Salió las manos. Por su vida, Romain Grosjean. Sin embargo, cuando la carrera se reanudó, Checo siguió haciendo lo que tenía que hacer, y durante prácticamente todo el Gran Premio logró mantenerse en la tercera posición.
Un resultado enorme para Racing Point, pero todavía más importante para Checo, porque si terminaba ahí, no solo iba a sumar puntos claves para el equipo, sino que también iba a conseguir su segundo podio justo después del segundo lugar que había logrado en Turquía. Es decir, en el momento más importante de su temporada, Pérez estaba a punto de encadenar 2 podios consecutivos. Pero cuando faltaban solo 3 vueltas para el final, todo se vino abajo. El Racing Point empezó a fallar, el auto comenzó a botar humo y Checo, que parecía tener el podio asegurado, tuvo que abandonar. Ahí está el humo, dramático final para Checo Pérez. Lamentablemente para él, Checo hizo otra vez todo lo que podía, pero ahí hay un problema técnico. Se queda Checo sin nada, prácticamente cuando estaba tercero para otro podio. El golpe fue brutal, no solo porque perdió un resultado enorme, sino porque lo perdió en el peor momento posible. Justo cuando cada carrera podía definir su futuro, justo cuando necesitaba demostrar que todavía merecía seguir en la Fórmula 1, y justo cuando parecía que, por fin, tenía una oportunidad perfecta para hacerlo. Pero lamentablemente, todo desapareció en cuestión de segundos. Por eso, cuando la Fórmula 1 volvió a Bahrein apenas una semana después, esa segunda carrera ya no se sentía como una más. Era una revancha, una nueva oportunidad para conseguir lo que la carrera anterior le había arrebatado. Sin embargo, esta vez la carrera tampoco iba a tener un inicio tranquilo, porque desde la primera vuelta todo iba a empezar de la peor forma posible. Pero antes, si estás disfrutando el video, suscríbete. La segunda carrera en Bahrein era extraña desde el inicio, porque esta vez no se corría en el trazado tradicional, sino que se corría en el circuito externo de Sakir. Una versión mucho más corta, mucho más rápida y mucho más impredecible. Un trazado donde cada vuelta duraba menos de 1 minuto y donde cualquier error podía cambiarlo todo. Sin embargo, la gran historia del fin de semana no era solo el circuito, era Mercedes. Lewis Hamilton, quien ya había asegurado el título mundial, no podía correr después de dar positivo por COVID, y su reemplazo fue George Russell, un piloto con gran potencial que hasta ese momento corría para Williams, pero que de pronto tenía una oportunidad de oro con el auto más dominante, y desde el inicio Mercedes parecía tener todo bajo control. Valtteri Bottas y George Russell iban a largar desde la primera fila, y detrás saldrían Verstappen, Leclerc y Pérez. Checo volvía a ser quinto, igual que una semana antes, y nuevamente tenía una oportunidad enorme para meterse en la pelea de arriba y conseguir buenos puntos. Pero esta vez, la carrera apenas iba a durar unas curvas antes de que todo saliera mal. Cuando se apagaron las luces, Russell tuvo una salida perfecta, le ganó la posición a Bottas y tomó el liderato. Mientras tanto, Checo también arrancó bien. Adelantó a Leclerc, emparejó a Verstappen y por un momento parecía estar encaminado a repetir una actuación como la de la semana anterior. Pero al llegar a la curva 4, todo cambió. Charles Leclerc llegó demasiado pasado, intentó meterse por dentro y terminó golpeando el Racing Point de Checo. Ahí lo tocaron a Checo Pérez, me parece que Leclerc, ahí lo tocaron a Checo Pérez, una lástima, venía muy bien ubicado. Leclerc rompió su auto. Verstappen, que intentó evitar el accidente, terminó en la grava y también quedó fuera. Y Checo, aunque pudo seguir en carrera, cayó hasta el fondo y tuvo que entrar a boxes. En apenas una vuelta, lo que debía ser una revancha se convirtió en otro desastre. Porque después de llegar a Sakir con la presión de demostrar que todavía merecía seguir en la Fórmula 1, Checo quedaba último en la primera vuelta. Era ridículo. Una semana antes, el auto le había quitado un podio cuando faltaban solo 3 vueltas. Y ahora, en su revancha, parecía que todo terminaba siquiera antes de empezar. Pero esta vez había una diferencia. El Racing Point seguía en carrera y Checo también. Así que mientras todos miraban el golpe de Leclerc, el abandono de Verstappen y el debut soñado de Russell con Mercedes, Pérez empezó otra carrera completamente distinta. Una carrera desde el último lugar y una remontada que, en ese momento, parecía imposible. Pero si algo había definido siempre a Checo Pérez, era esa idea que lo acompañaba desde hacía años. Never give up. Nunca rendirse. En ese momento arrancó la verdadera carrera de Checo, porque después del toque con Leclerc, Pérez había caído hasta el último lugar de los pilotos que seguían en pista. Pero lo más importante era que el Racing Point seguía en carrera.
Así que cuando el safety car se retiró, Checo empezó a hacer lo único que podía: remontar. Y no lo hizo esperando errores ajenos, lo hizo adelantando. Primero empezó con los autos del fondo: Kimi Raikkonen, Pietro Fittipaldi, Jack Aitken, Antonio Giovinazzi, Nicolás Latifi y Kevin Magnussen. En pocas vueltas, Checo ya había recuperado varias posiciones, pero esa era solo la parte más sencilla. Mientras más avanzaba, más difícil se volvía la remontada. Porque ya no se trataba solo de pasar autos más lentos, ahora tenía que meterse otra vez en la pelea real. Y ahí empezó una de las partes más importantes de su carrera, porque cada rival que aparecía delante de él parecía tener un significado distinto. Primero estaba Sebastian Vettel, el piloto que iba a llegar a Aston Martin para ocupar el lugar que Checo estaba perdiendo. Después estaba Alex Albon, el piloto que en ese momento ocupaba uno de los asientos más deseados de la parrilla. Y aunque todavía nadie lo sabía con certeza, ese asiento podía terminar siendo la última gran oportunidad de Checo para seguir en la Fórmula 1. Por eso, Albon no era un rival cualquiera, y adelantarlo no solo tenía valor en la carrera, sino también tenía un peso simbólico enorme. Y luego de perseguirlo durante varias vueltas, después de que ambos adelantaran a Norris, llegó el momento. Y entonces, Checo no dudó. Y ahí va Checo. Impecable maniobra de Checo Pérez para ganarle la posición a Alex Albon. Checo ya está en el 9º lugar, lo dejó 10º al piloto tailandés. Así completó uno de los adelantamientos más importantes de su remontada, pero todavía estaba lejos del podio. Ese mismo podio que había perdido una semana antes y que parecía haber perdido definitivamente después de la primera vuelta. El problema era que, para recuperarlo, todavía faltaba la parte más complicada. Checo ya había evitado el desastre, pero salvar la carrera no era suficiente, porque todavía tenía que recuperar algo mucho más importante: el podio. Y al principio parecía que la estrategia le estaba dando una nueva oportunidad, porque como Pérez había parado en la primera vuelta, su carrera había quedado completamente desfasada del resto. Mientras muchos pilotos todavía tenían que entrar a boxes, Checo ya había hecho su primera parada. Así que cuando los demás empezaron a detenerse, Pérez siguió en pista y poco a poco empezó a subir posiciones, hasta que, por primera vez en la carrera, ocupó el tercer lugar. Después de haber caído el último puesto en la primera vuelta, Checo estaba otra vez en posición de podio, pero había un problema: su carrera todavía no estaba completa, porque tarde o temprano Pérez también tenía que volver a parar, y cuando lo hizo, volvió a caer en el clasificador. No hasta el fondo como en la primera vuelta, pero sí lo suficiente como para tener que reconstruir su carrera una vez más. En ese momento, el camino al podio volvió a complicarse, y entonces apareció otro momento clave. Nicolás Latifi tuvo que abandonar, y la carrera quedó bajo Virtual Safety Car. Algunos pilotos que estaban por delante de Checo aprovecharon ese momento para entrar a boxes, pero el Virtual Safety Car duró muy poco y eso terminó perjudicándolos, porque cuando la carrera volvió a reanudarse, Checo había quedado en la 5ª posición, detrás de Esteban Ocon y Lance Stroll. Y si quería volver a ese tercer lugar, tenía que ganarlo en pista. Primero fue Stroll, su propio compañero de equipo, pero todavía faltaba uno más, su ex compañero Esteban Ocon. Y cuando llegó la oportunidad, Pérez no dudó. Y ahí está la maniobra de Checo con Ocon. Esto es vivo. Ahí va Checo superando Ocon. Checo Pérez va al podio, señores, por ahora tercero detrás de los Mercedes. Adelantó Ocon, recuperó el tercer lugar y completó otra parte importante de su remontada. En ese momento, Checo ya no solo había salvado su carrera, la había reconstruido 2 veces. Sin embargo, la realidad era clara: los Mercedes seguían en otra liga. Russell lideraba cómodo, Bottas iba detrás, y aunque Checo estaba tercero, algo que ya era un logro enorme, la victoria parecía imposible, porque para ganar necesitaba un milagro, y ese milagro estaba a punto de ocurrir. Pero antes de continuar, si quieres ver más videos como este, suscríbete. Ya somos más de 90.000, así que estamos en la recta final para alcanzar los tan ansiados 100.000 suscriptores. Así que súmate y suscríbete. Entonces llegó el momento que cambió por completo la carrera. Jack Aitken, que estaba reemplazando a George Russell en Williams, perdió el control de su auto en la última curva. Golpeó el muro, rompió el alerón delantero y dejó restos en plena pista.
Entonces salió el safety car, y para Mercedes era la oportunidad perfecta. Russell iba liderando y Bottas iba segundo. Tenían el mejor auto, tenían la carrera bajo control, y con el safety car en pista, podían hacer una parada doble y protegerse hasta el final. Sobre el papel, era una decisión lógica, pero en la práctica fue un desastre. Primero entró Russell, y apenas unos segundos después llegó Bottas. Pero en medio de la doble parada, Mercedes se confundió con los neumáticos. La parada de Bottas se volvió eterna. Impresionante lo que acaba de pasar con Valtteri Bottas. Se le quemaron los papeles, se le quemaron los libros también a Mercedes, chacho. Y cuando finalmente lo mandaron de vuelta a pista, el finlandés había perdido muchísimo tiempo. Para Checo, ese ya era un escenario ideal. Sin embargo, cuando parecía que el caos ya había terminado, Mercedes se dio cuenta de algo todavía peor. La confusión no solo había arruinado la parada de Bottas, sino también la de Russell, porque al líder de la carrera le habían puesto neumáticos que no correspondían, neumáticos que pertenecían al auto de Bottas. Por eso, en la siguiente vuelta, todavía detrás del safety car, Russell tuvo que volver a entrar a boxes. Y con esa segunda parada, todo cambió. Bottas quedó cuarto, Russell cayó al quinto lugar, y Checo Pérez, el mismo piloto que había quedado último en la primera vuelta, pasó a liderar el Gran Premio de Sakir. Mercedes había tenido todo para ganar. Russell había manejado casi toda la carrera como si fuera suya. Bottas parecía tener asegurado el segundo lugar, pero en cuestión de segundos, todo se derrumbó. Y Checo, que había hecho exactamente lo que tenía que hacer durante toda la carrera, estaba en el lugar correcto cuando apareció la oportunidad. Sin embargo, todavía no había ganado nada, porque el safety car seguía en pista. La carrera todavía tenía que relanzarse, y detrás de Checo había un piloto desesperado por recuperar lo que acababa de perder: George Russell. Cuando el safety car se fue, empezó la persecución. Russell seguía teniendo el auto más rápido de la pista, y aunque estaba quinto en la relargada, no tardó nada en empezar a remontar. Primero fue por Bottas, su propio compañero de equipo. Russell va sobre Bottas, Russell le pone el auto a la par. Después fue por Stroll, luego por Ocon, y en apenas unas vueltas, Russell ya estaba segundo. La amenaza era real, porque mientras Checo intentaba controlar la carrera desde la punta, Russell venía con neumáticos más frescos, un Mercedes muy rápido y la urgencia de recuperar lo que acababa de perder. Y vuelta tras vuelta, la diferencia empezó a bajar. Checo seguía liderando, pero Russell se acercaba, y cada décima que recortaba hacía que la victoria de Pérez comenzara a desaparecer. Checo había hecho la carrera de su vida, había remontado desde el último lugar, había reconstruido su carrera 2 veces, y ahora, cuando por fin estaba liderando, tenía detrás al auto más dominante de la Fórmula 1, con un piloto que venía volando. Bueno, sos el hombre más rápido en la pista, estás a 4 décimas más rápido que Pérez, así que mantenerse así. Durante unos minutos parecía que la historia iba a ser cruel otra vez, y que Checo iba a perder otro gran resultado después de haber hecho todo bien. Pero entonces, cuando la victoria de Russell parecía inevitable, la carrera dio otro giro inesperado que lo cambió todo. Entonces llegó el mensaje por radio que definió la carrera. Looks like a rear left puncture. Uy, tiene una pinchadura. Russell tenía un pinchazo, y en cuestión de segundos, la persecución llegó a su fin. El Mercedes empezó a perder ritmo, y Russell, que parecía listo para atacar a Checo por la victoria, tuvo que volver a entrar a boxes. Y por esa parada, cuando faltaban solo 8 vueltas para el final, el británico cayó hasta el puesto 15. Era increíble. Primero había perdido la punta por el error de Mercedes, después había remontado hasta el segundo lugar, y cuando parecía listo para conseguir el triunfo, otro problema lo sacó definitivamente de la pelea. Para Russell era devastador, sin embargo, para Checo era el momento que necesitaba, porque ya no había un Mercedes acercándose para quitarle la victoria. Ahora, por primera vez, la carrera dependía completamente de él. Pero incluso entonces, todavía quedaban vueltas por completar. Y para un piloto que llevaba 10 años esperando su primera victoria en Fórmula 1, cada una de esas vueltas se sentía eterna. Porque después de todo lo que había pasado, Checo estaba a solo unos minutos de conseguir algo que parecía imposible.
Después de sobrevivir a todo, Checo solo tenía que resistir hasta el final, pero después de una carrera tan caótica, todavía podía pasar cualquier cosa. Había empezado quinto, había caído al último lugar en la primera vuelta, había tenido que remontar, había tenido que reconstruir su carrera 2 veces, y ahora, después de todo eso, lideraba el Gran Premio. Pero esta vez ya no había un Mercedes acercándose a toda velocidad, ya no había un Russell recortando distancia vuelta tras vuelta, y tenía una distancia cómoda con el piloto que venía detrás. En ese momento solo quedaba Checo, su Racing Point y las últimas vueltas de una carrera que podía cambiarle la vida. En el muro del equipo la tensión era enorme, porque sabían lo que estaba en juego. No era solo una victoria inesperada, era la primera victoria de Checo en Fórmula 1, la primera victoria de Racing Point y la primera victoria de un piloto mexicano en más de 50 años. Entonces llegó la última vuelta. Checo pasó por la línea de meta, y después de 10 años en la máxima categoría, por fin lo había conseguido. Sergio Pérez había ganado el Gran Premio de Sakir. Ahí está la bandera, créanlo, en México, ganó Checo Pérez, impresionante, señores. Y entonces llegó el mensaje que lo resumía todo. Yes, Checo, he won. Speechless, guys. Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera, por favor. Esa victoria no solo era el primer triunfo de Checo, era la recompensa a años de espera, a años de pelear en equipos de zona media, a años de rescatar puntos en carreras donde nunca tenía el auto para ganar. Pero esa noche, por fin todo salió bien, porque Checo no solo había sobrevivido al desastre del inicio, no solo había remontado, no solo había aprovechado el error de Mercedes, sino que había hecho exactamente lo que tenía que hacer durante toda la carrera. Y cuando la oportunidad apareció, estuvo listo para aprovecharla. Por eso, Sakir 2020 no fue una victoria normal, fue una noche imposible de olvidar. Porque después de 10 años esperando su primera victoria, Pérez no solo ganó, sino que lo hizo cuando más lo necesitaba, y de una de las formas más impresionantes posibles. Sin embargo, lo que Checo todavía no sabía era que esa victoria no solo le había dado su primer triunfo en Fórmula 1, sino que también estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pero antes de continuar, si quieres apoyar al canal para tener más videos como este, suscríbete. Pocos días después, la victoria de Sakir empezó a tener consecuencias mucho más grandes de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Durante meses, el futuro de Checo había estado en el aire. Racing Point ya lo había reemplazado, el mercado estaba prácticamente cerrado y la posibilidad de quedarse fuera de la Fórmula 1 era real. Sin embargo, después de Sakir, algo cambió, porque esa victoria no solo fue emocionante, sino que también fue imposible de ignorar. Mientras tanto, en Red Bull, la situación tampoco era sencilla. Alex Albon seguía sin convencer del todo. El equipo necesitaba a alguien capaz de acompañar a Verstappen, alguien con experiencia y con la capacidad de rendir cuando la oportunidad apareciera. Exactamente lo que Checo acababa de demostrar en Sakir. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Hey Sergio, welcome to Red Bull. Congratulations and welcome to the team. Christian Horner lo escogió para correr en Red Bull, y en ese momento, todo lo que parecía haber perdido apenas unas semanas antes, cambió por completo. Checo ya no estaba fuera de la Fórmula 1, sino todo lo contrario. Ahora iba a manejar para uno de los equipos más grandes de la categoría, al lado de Max Verstappen, en un auto capaz de pelear adelante cada fin de semana. Por eso, Sakir 2020 no fue solo la primera victoria de Checo Pérez, fue la carrera que salvó su futuro, la carrera que lo llevó a Red Bull y la carrera que convirtió una temporada que parecía terminar en despedida en el inicio de su etapa más importante en la Fórmula 1. Sin embargo, aunque la victoria de Checo parecía imposible, hubo otro piloto cuyo primer triunfo fue todavía más sorprendente. Porque años antes hubo alguien que consiguió su primera victoria en una carrera mucho más caótica, con lluvia, accidentes, abandonos, peleas y un resultado que nadie podría haber imaginado antes de la largada. Así que mira este video si quieres conocer la historia del Gran Premio de Bélgica de 1998, la carrera más caótica en la historia de la Fórmula 1.